Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar ante ustedes para llevarle un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. Cada año, en el mes de abril, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Parkinson. Y precisamente en el día de hoy hemos invitado a una doctora que tiene una especialidad en neurología y específicamente en esta enfermedad, es la doctora Rosy Cruz Vicioso, y con ella vamos a hablar acerca de esta enfermedad que es muy común entre nosotros y que muchas veces nosotros reconocemos a estos pacientes por los temblores constantes y los movimientos constantes que tienen estos pacientes. Así que yo sé que ustedes van a disfrutar de este programa que tenemos para cada uno de ustedes en el día de hoy. Recuerden que si no está suscrito a nuestro canal, Doctor Manasseh, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de las publicaciones que nosotros a diario hacemos. Doctora Rosy Cruz Vicioso, bienvenida a Soluciones Médicas. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Para mí es un grato placer siempre poder hablar de esta enfermedad. Como usted decía, pues me motivé, aparte de la neurología, a hacer un posgrado en Parkinson y movimientos anormales, porque es una rama de la neurología que me apasiona bastante. Muchas gracias. Bien, doctora, ¿qué es el Parkinson? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Es lo mismo enfermedad de Parkinson que mal de Parkinson? ¿Cómo se define esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson, previamente o en ocasiones se le llama mal de Parkinson, en sus inicios se le denominaba parálisis agitante. Es el parkinsonismo más frecuente. Usted pregunta que si hay una diferencia entre una condición y otra. Pues parkinsonismo en sentido general le llamamos al síndrome o conjunto de síntomas caracterizados por temblor, rigidez, lentitud, alteraciones en la marcha o la postura y una serie de síntomas no asociados con el movimiento que provocan esta condición. La enfermedad de Parkinson es el más frecuente de ellos, ya que los parkinsonismos pueden ser provocados por medicamentos, por alguna otra condición neurológica que provoque síntomas similares, pero que no son la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson en sí es un desorden neurodegenerativo donde las neuronas productoras de dopamina del cerebro se van muriendo o se van agotando y como consecuencia va ocurriendo una serie de síntomas como lo he descrito previamente. Es un desorden, como decía, neurodegenerativo, viene siendo el segundo más frecuente. Primero está la enfermedad de Alzheimer, pero se amenaza que para las siguientes décadas probablemente la enfermedad de Parkinson se convierta en la primera enfermedad neurodegenerativa, superando la enfermedad de Alzheimer. Es crónica, es progresiva, o sea que inmediatamente un paciente empieza a padecer esta enfermedad, va avanzando en el día a día producto de esa muerte celular progresiva y los síntomas van progresando y empeorando en el tiempo. Ok, ¿qué está pasando en la humanidad, doctora? Porque antes eran muy escasos estos pacientes de Parkinson y quizás, aunque no teníamos los métodos diagnósticos para hacer la enfermedad, no menos cierto es que el hecho de tú ver personas con este tipo de movimientos anormales ya te hacía pensar en que el paciente tenía Parkinson, pero como que ahora es mucho más frecuente y ya usted nos acaba de dar unos datos estadísticos ahí de que va a desplazar enfermedades que son tan comunes como el Alzheimer. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué está pasando? ¿Y qué ha provocado que tengamos un aumento de enfermedad de Parkinson en el mundo? Pues la enfermedad, doctor, es de carácter esporádico, no hay una causa en sí por sí sola en el 90% de los casos, solo hay un 10% que es genético. Ese 90% que usted cuestiona, que es por qué va a aumentar en el tiempo, pues podríamos decir que hay ciertos factores que se relacionan que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Dentro de esto, por ejemplo, los agentes ambientales, los tóxicos, la exposición a alimentos, por ejemplo, ciertos derivados que se le colocan a la leche para preservarla,
el trauma de cráneo a repetición son de los factores que aumentan este riesgo. Exposición a virus, por ejemplo, el COVID-19, el SARS-CoV-2, se sabe que afecta las células relacionadas con los receptores AC2 y de hecho los especialistas en movimientos anormales tenemos como en la mira que en los próximos años, luego de exposición a este virus y otros también que nos exponemos a lo largo de toda la vida, aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. También de otras sustancias que consumimos, por ejemplo, las personas que trabajan en agricultura, los traumas de cráneo a repetición son factores que se cree que aumentan el riesgo. Por ejemplo, de ahí está el caso muy conocido del boxeador, el gran boxeador Muhammad Ali, que fue uno de los grandes conocidos que tuvo la enfermedad, y aunque no todo el que se exponga a trauma craneoencefálico va a desarrollar la enfermedad, se sabe que por genes propios de cada individuo, que son genes como de riesgo, si nos exponemos a ciertos agentes ambientales o condiciones neurológicas, tenemos mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, ya que solo un 10% de esta condición es de causa heredada, o sea, por genes que adquirimos, ya sea de papá o de mamá, y nos aumentan el riesgo de desarrollar o nos pueden predisponer en sí a desarrollar la enfermedad. Es una enfermedad que es más frecuente en mayores de 65 años, pero cada década que vamos envejeciendo por encima de los 65, dígase que ya, por ejemplo, pues por encima de los 80, el riesgo de desarrollar la enfermedad por encima de 65 viene siendo como un 0.3, menos de un 1%, y va aumentando, y ya por encima de los 80 años puede superar el 3% de desarrollar esta condición. Bien, entonces, hombres o mujeres, ¿cuáles son, a quiénes afecta más? Bien, parece que tenemos un poquito de problema con la señal. Recuerden que estamos llegando a través de esta plataforma digital. Vamos a dar tiempo de que la doctora pueda estar de nuevo conectada. Esta enfermedad, señores, es un verdadero problema cuando aparece en el seno de la familia. Hay una preocupación general por parte de la familia cuando esto ocurre, y de verdad que hay que ver cómo ese equipo multidisciplinario. ¿La tenemos de nuevo con nosotros, doctora? Y por aquí estamos. Está de nuevo aquí. Bien, excelente. Estaba hablando, doctora, cuando se interrumpió un poquito la transmisión, acerca de cómo y quiénes son más afectados, si el hombre o la mujer, y cuál es el impacto que tiene en la familia cuando un paciente se determina con enfermedad de Parkinson. Es más frecuente en hombre la enfermedad, casi lo duplica en comparación con la mujer. Decía que es más frecuente en mayores de 65 años, pero siempre trato de aclarar que el Parkinson puede afectar a cualquier edad. Cuando afecta de 21 a 45 años, hablamos de un Parkinson de inicio temprano, y por debajo de los 21 años de edad, un Parkinson juvenil, porque a veces vemos personas muy jóvenes a nuestro alrededor con temblores, síntomas similares, y nos cuestionamos si a esa edad podría tener enfermedad de Parkinson. Y sí, o sea, puede afectar a todas estas edades. Doctora, ¿cuáles son los síntomas tempranos de un paciente con enfermedad de Parkinson? Particularmente algunos casos que me han tocado muy de cerca. Yo recuerdo pacientes de recuerdo un paciente de 49 años que el síntoma principal que desarrolló no era tan notorio, sino que había problema para hacer la firma en los cheques del banco iguales. Y en el banco le dijeron, usted debía chequearse porque usted tiene problema para hacer esa firma, no la hace igual. Y cuando descubrieron, tenía un Parkinson temprano que se manifestaba por esa incapacidad de hacer esa firma igual. ¿Esto es frecuente que ocurra? ¿Qué otros síntomas pueden presentar estos pacientes? Sí, pues a grandes rasgos, la enfermedad puede iniciar, como por ejemplo ese caso, con temblor, que usualmente inicia con un temblor de reposo, que luego se va haciendo más evidente. Otro de los síntomas es la rigidez,
usualmente inicia en una extremidad, en los brazos, luego va progresando en el cuello. El paciente puede percibirlo, describirlo como que el brazo está doloroso, que está lento, que no lo puede mover igual. También lentitud en las actividades del día a día. Una de ellas, por ejemplo, producto del mismo temblor y de la rigidez de la mano, es cambio en la escritura o micrografía. El paciente empieza a escribir más pequeño, eso es uno de los síntomas. Otro de los síntomas es como una lentitud en la marcha o cierto congelamiento, como que el paciente no deambula a la velocidad que debería o empieza a tornar una posición como encorvada o cantocornia. Otros síntomas que pueden ser de los síntomas relacionados con el movimiento, que pueden ser evidentes, es cambio en la expresión facial. El paciente va reduciendo como esa capacidad de expresar una sonrisa o la O sea, tristeza. se ve como si estuvieran tristes siempre. Exactamente, como una fase como de tristeza, pierden el reflejo de parpadeo. Esos son como de los síntomas evidentes, motores. Pero hay otros síntomas que ocurren incluso hasta 20 a 30 años antes de que la enfermedad sea evidente, porque esos son síntomas ¿Cómo? relacionados con el movimiento, como ya decía, en resumen, lentitud, rigidez, marcha a cortos pasos o encorvada, el temblor. Ahora, los síntomas que no son evidentes, porque cuando ya diagnosticamos la enfermedad que está evidenciada, ya la enfermedad ha empezado incluso años antes. Entonces, los síntomas premotores de la enfermedad que ocurren antes de lo que son visibles, el paciente puede tener alteraciones del estado de ánimo como ansiedad, tristeza, apatía, síntomas relacionados con el sueño, que el esposo, la pareja o quien acompaña al paciente dice, él habla, patea, le dan pesadillas, se para, se cae de la cama, actúa sus sueños, que son los llamados trastornos del sueño de movimientos oculares rápidos. El paciente puede tener alteraciones de las vías digestivas como un retardo en el vaciamiento gástrico, estreñimiento, en el hombre impotencia sexual o en la mujer pérdida como el interés por las relaciones sexuales, ideación suicida incluso puede tener el Sí. paciente cuando tiene síntomas depresivos muy severos y manifestaciones cardíacas. Y todos esos síntomas, en ocasiones el paciente viene manifestándolo como unos 5, 10 años, incluso más, y no sabe que es una enfermedad de Parkinson y ya cuando se diagnostica, la enfermedad empezó incluso, como le decía, por décadas previas. Entonces, doctora, en base a esos síntomas previos que se pueden estar presentando, usted mencionaba hasta 30 años antes, ¿podríamos decir que el Parkinson es una enfermedad que se podría prevenir o que podríamos retardar su aparición? No, lamentablemente, hasta el momento no hay nada que retrase la aparición de la enfermedad ni que la detenga. Hay terapias emergentes, la llamamos, que buscan como si fuera manipular esas células o ese agregado de una proteína anormal o patológica o por así llamarla en sentido general tóxica que se acumula en esa área del cerebro donde se produce, se libera la dopamina, que es la alfa-sinucleína. Entonces hay ciertos fármacos o terapia génica o modificadora de la enfermedad que busca evitar esa toxicidad en esas neuronas para evitar que se mueran y que en el paciente que ya tiene la enfermedad podamos detenerla y en aquellos que todavía no la han desarrollado, que como le decía, es difícil porque el paciente todavía no tiene una enfermedad motor evidente y pueda que no lo sepa. Entonces, lo que se hace es que en personas que se sabe que tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad porque tengan un papá o una mamá que porten un gen que transmita la enfermedad, entonces tratar de empezar a tratar a esa persona luego que se determine que posee ese gen y que va a desarrollar la enfermedad a lo largo del tiempo. Pero hasta la actualidad, en personas que tienen la enfermedad o que la vayan a desarrollar, no hay un medicamento que la detenga. En eso luchamos en el día a día, pero hasta el momento no lo hay. E incluso pruebas técnicas más sofisticadas que se usan para hacer el diagnóstico antes de saber que el paciente tiene la enfermedad, por ejemplo, el DAT-scan o medición de sustancias sanguíneas que determinen que existe esa mutación como tal, es lo que se hace, ya que hasta el momento el diagnóstico para la población en general sigue siendo clínico, que usted al inicio de la entrevista me preguntaba
que si porque ahora tenemos más medios diagnósticos es que se ha aumentado los casos, pero el diagnóstico desde la primera vez que se habló de la enfermedad en el 1817 hasta lo actual, aunque utilizamos métodos de apoyo, el diagnóstico sigue siendo clínico por los signos y síntomas que están claramente definidos. Usted es especialista en enfermedades y trastornos del movimiento. Hay una enfermedad que cuando nosotros estábamos estudiando para en nuestra escuela de grado, nos decíamos que había que diferenciarla con el Parkinson, que es la corea. Y luego vamos a hablar de esa otra enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre corea y Parkinson? Realmente los pacientes con enfermedad de Parkinson no inician con movimientos coreicos. La corea se describe como un movimiento como balístico, involuntario, que el paciente puede hacer como contorsión de la mano, de la cabeza y de cierta extremidad. Ahora bien, es más brusco, es un momento más brusco el de la corea. Exacto, porque lo que pasa es que la corea pertenece a los trastornos hipercinéticos o donde hay un exceso del movimiento y la enfermedad de Parkinson a los trastornos hipocinéticos o reducción del movimiento. Ahora bien, muy buena su pregunta. El paciente con enfermedad de Parkinson cuando está en una etapa avanzada o producto de los mismos medicamentos que utilizamos para tratar de compensar esa reducción del movimiento, pueden provocar un exceso y en vez del paciente pasar de una lentitud a un movimiento normal, excederse en el movimiento, que es lo que se llama discinesias, que hay etapas del día en el cual el paciente con enfermedad de Parkinson, luego de la medicación o cuando se está yendo el efecto de la medicación, puede adoptar posturas anormales como torceduras o hacer movimientos en exceso excesivo, que son las discinesias, que puede estar también acompañada de movimientos coreicos. Y la corea abarca un gran rasgo de enfermedades relacionadas con el movimiento. Dentro de ella, por ejemplo, la enfermedad de Huntington puede estar producida por infecciones que afecten el núcleo caudado, que es el que está relacionado con este tipo de trastorno del movimiento. Hay fármacos que lo pueden provocar y otras condiciones médicas. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales más frecuentes de la enfermedad de Parkinson, están los parkinsonismos atípicos. También provocan, como decía al inicio, los mismos síntomas de lentitud, rigidez, temblor, pero no corresponden a la misma causa que provoca la enfermedad de Parkinson. Tienen una evolución más rápida, el paciente se deteriora más rápido y lo típico de esta condición es que no responden a dopamina como lo hace el paciente con enfermedad de Parkinson. Bien, el impacto en el paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Ahorita yo le decía por el empresario que tuvo que ser alejado de la empresa porque ya no tenía la capacidad ni para poder firmar un cheque. Es difícil aceptar eso. Hay que tratar de forma multidisciplinaria a estos pacientes a fin de que no se sigan deprimiendo. Usted hablaba de tendencia a suicidio por el hecho de ser diagnosticado con una enfermedad que lo invalida muchas veces desde el punto de vista funcional. Es correcto, es correcto. La enfermedad de Parkinson es muy discapacitante, producto de los síntomas relacionados con el estado de ánimo. El paciente incluso puede aislarse, puede sentirse acomplejado de su condición, él mismo sentir que no rinde igual que sus compañeros de trabajo, no querer ir a actividades sociales. A medida que la enfermedad avanza y los síntomas se van haciendo más severos, el paciente llega el momento en el que necesita un cuidado constante de su familiar, incluso para medicarlo, para bañarlo y todo lo demás. Y podría decir que el paciente con enfermedad de Parkinson merece o no merece, necesita desde el inicio de su diagnóstico de la enfermedad apoyo psicológico, apoyo por psiquiatría, ya que cuando la enfermedad también avanza, vienen los síntomas relacionados con la memoria, con fallas de memoria. El paciente puede llegar al punto de tener demencia por enfermedad de Parkinson. Y por eso, como usted dice, el tratamiento siempre va a ser multidisciplinario y siempre incluyendo lo que es la terapia física, que es vital,
no es que cura la enfermedad ni en sí tanto puede decirse como que la detenga, pero aparenta ayudar bastante en la evolución de la misma cuando se incluye todo tipo de terapia física y cognitivo-conductual para el paciente. Bien, el tratamiento quirúrgico conservador, ¿qué novedoso tenemos? ¿Qué esperanza hay cuando uno le dice a un paciente, mira, tu padre tiene enfermedad de Parkinson, doctor, y eso no se opera, no hay forma de que se opere? Si lo llevamos para Cuba o para la Unión Soviética, que está avanzada la medicina, no podemos hacer algo. La gente siempre busca una alternativa que quizás algunas veces piensa que no está a nuestro alcance para tratar a estos pacientes. Así es. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson se divide en terapia inicial y terapia avanzada y tratamiento de las complicaciones de la misma terapia. Usualmente un paciente en estadios iniciales inicia con fármacos que tratan de reponer esa deficiencia de dopamina y compensar y ayudar para los síntomas motores y no motores. La efectividad de esos fármacos supera un 50% en cuanto a la mejoría cuando se inicia y se administra de modo adecuado. Ahora bien, llega una etapa de la enfermedad que no está definida en años, porque podemos tener un paciente que en 6 años ya esté completamente limitado y uno que con 20 todavía pueda seguir haciendo todas sus funciones normales. Ahora, esos pacientes que tienen síntomas avanzados de la enfermedad y que no se sienten satisfechos o no obtenemos ya una mejoría adecuada con tratamiento farmacológico, necesitan terapia avanzada. Y dentro de esas terapias avanzadas, lo que buscan es mantener un estímulo de dopamina de modo continuo, porque llega un momento que el medicamento hace efecto, como dice el mismo paciente, me mejoro, pero solo por 1 hora, 2 horas o 30 minutos. Entonces, lo que buscan las terapias avanzadas es esa estimulación de dopamina, mantenerla de modo continuo, incluso evitando como esa subida y bajada que se da al ingerir el fármaco mientras entra el efecto y sale el efecto del cuerpo, hace que el paciente se deteriore bastante y se limite. Esas terapias avanzadas lo que buscan es una estimulación de dopamina de modo continuo. Esas terapias hay 3. A grandes rasgos está lo que es la cirugía, como usted dice, que consiste en lo que es la estimulación cerebral profunda. Contamos con esta en el país, no tenemos que irnos a otro lugar para adquirirla. Es una terapia que es efectiva y cuando el paciente es elegido adecuadamente promete bastante. Lo que consiste es en la colocación de 2 electrodos que van a la profundidad de un núcleo del cerebro que trata de mantener como modulado o controlado los movimientos. Esos electrodos se colocan en la profundidad, se unen a un cable que va por debajo de la piel y se coloca como si fuera una especie de marcapasos donde los especialistas podemos como ajustar y a medida que la enfermedad avanza ir controlando los síntomas y así funciona como si fuera una especie de marcapaso cerebral. Siempre el paciente sigue tomando fármacos, pero cuando se opera, esos fármacos se reducen incluso por debajo de un 50% y los síntomas van a mejorar el porcentaje de mejoría que nos arroje una prueba que hacemos antes de elegir al paciente. Otras terapias innovadoras y avanzadas, todavía no la tenemos aquí en el país. Una es una infusión como continua de una sustancia llamada apomorfina, que es un agonista de 3. Se coloca así como hay bomba, por ejemplo, para insulina. Y para el dolor. Cutáneo, pero no es para el dolor, sino es un agonista de la dopamina. De la dopamina, ok. Para dar el efecto de la dopamina, pero de modo continuo. Mientras el paciente esté despierto durante todo el día haciendo sus actividades, él tiene como si fuera una especie de cartucho que va como con una pequeña bomba liberando apomorfina y los síntomas del Parkinson, el paciente lo va a tener controlado durante todo el día. Y otra es la colocación como si fuera una especie de sonda por el duodeno o una duodenostomía que libera una sustancia que es equivalente a dopamina, pero como en gel, y se está liberando durante todo el día. Esas son las 3 terapias así a grandes rasgos. Como decía, aquí contamos con la cirugía. No todo paciente es candidato a cirugía,
pero aquí contamos con la cirugía para enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Doctora, ¿hay un periodo de luna de miel de la enfermedad o de remisión? He visto algunos casos que se le dice al paciente que tiene eso. Usted sabe que hay una negación de inicio al paciente a pensar que tiene eso. El paciente dice que no tiene eso. Aparentemente el paciente se calma por 1 o 2 años, pero luego reaparecen los síntomas con más intensidad. ¿Existe esa remisión? ¿Existe ese periodo de luna de miel con la enfermedad que da la apariencia de que el paciente pudo haberse sanado o que en sí no tenía eso? Sí, es correcto. El periodo de luna de miel varía entre un paciente y otro y llamamos periodo de luna de miel porque el paciente, aún con dosis muy bajas de fármacos, dopamina directamente o un agonista de la dopamina o precursores de esta, con poquita dosis se siente fenomenal. Puede llevar una calidad de vida prácticamente normal, puede ir de unos 3 a 4 años, en algunos pacientes puede variar en el tiempo. Y cuando pasa ese periodo es donde el paciente experimenta como un aumento súbito de todos los síntomas y esto ocurre producto de que ese poquito de reserva de dopamina que quedaba ya se termina de agotar. Porque cuando el paciente empieza a manifestar sus síntomas, ya queda menos de un 60, un 70% de la función de las células que liberan dopamina. Entonces, ya como ese poquito, 40-30, al pasar el tiempo, el paciente nota el declive de la función de la dopamina y ahí decimos que se agota el periodo de luna de miel, entonces empieza a avanzar la enfermedad y empiezan las fluctuaciones de la enfermedad. Bien, en base a algunos de la presunción que se tiene de los factores que pueden hacer daño, ¿qué puede hacer uno? Usted hablaba de la exposición a ciertos tóxicos, agroquímicos, sustancias preservantes para la leche, por ejemplo, que es un alimento de uso masivo. ¿Qué pudiese hacer uno para ayudar, sobre todo si es un paciente de alto riesgo, a disminuir estos factores que te podrían precipitar a que desarrolle la enfermedad? Evitarla como tal, la enfermedad, no hay algo que yo pueda decir que un paciente pueda hacer en sí y que le evite. Ahora, hay ciertos, así como hay factores de riesgo que aumentan de que el paciente desarrolle la enfermedad, como lo que ya hemos estado platicando. Hay otros que se cree que disminuyen ese riesgo. Uno es hacer ejercicio, el consumo de café, no diciendo que toda la población ya porque tome café va a dejar de tener enfermedad de Parkinson, pero así como se ha estudiado factores que aumentan el riesgo, hay otros que protegen a esto. El café, por ejemplo, el tabaco es uno de ellos, aunque no se manda a la población a que fume, ya que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero es lo que se ha visto. Una vida lo más sana posible en cuanto a la alimentación, utilizar los menos conservantes posible, hacer ejercicio, la meditación, todo esto son de los factores que se ha visto que pueden reducir el riesgo de que la enfermedad aparezca, no más bien no la evitan. Bien, doctora, entonces un mensaje de esperanza para toda la población y todo el mundo que nos ve a través de las redes en cuanto a esta enfermedad y la esperanza que tienen de que puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Así es. Pues en sentido general decir que la enfermedad de Parkinson es muy limitante, es una carga un poquito grande tanto para el paciente, para los cuidadores. Siempre hay que darle apoyo, siempre hay que ponerse del lado del paciente, entender que el paciente puede tornarse apático, triste, sentir ser una carga para sus familiares y hay que buscar el modo de apoyarlo en todo el sentido de la palabra, tratar de empaparse, de conocer todos los síntomas que pueden estar relacionados con esta enfermedad y saber que habemos muchas instituciones que tratamos el día a día de hacer estudios, de ampliar investigaciones para tratar de buscar la cura de la enfermedad. Incluso en el país estamos tratando de incluir estudios que justamente midan los riesgos para desarrollar la enfermedad o para proteger de desarrollarla, así como también con genes que ya predisponen a tener la enfermedad,
o que la causan en sí, genes que causan una enfermedad autosómica dominante o recesiva. Estamos tratando de estudiar la población para así poder buscar una cura y buscar fármacos que traten de modificar, prevenir y enlentecer la enfermedad, que aunque no la tenemos, pero estamos en ello el día a día. ¿Hay alguna fundación en el país que agrupe a estos pacientes con Parkinson? Algunas veces el hecho de interactuar con otros pacientes ayuda, edifica, el hecho de ver la experiencia de otros que han tenido. ¿Tenemos ya esto en el país o se está pensando en esto? En el Cibao, hasta donde tengo entendido, no hay una No fundación. hay. Es algo que se está planteando. Ahora, en Santo Domingo sí está la Fundación contra el Mal de Parkinson, que tiene muchos años haciendo actividades académicas, tanto para los pacientes, para los cuidadores, donde trata de ofrecerse apoyo hasta donde se puede a esta población. Bien, ¿dónde podemos obtener los servicios de la doctora Rosy Cruz Vicioso, que es neuróloga especialista en enfermedades del movimiento y de Parkinson? En Santo Domingo estoy laborando en la Clínica Unión Médica del Norte, en el consultorio En 316, Santiago. en Santiago, sí, Santiago. en Ok. Santiago, en la Clínica Unión Médica del Norte, y en Santo Domingo, en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en Sedimar y en Secanot. Bien. Señores, agradecemos a la doctora Rosy Cruz Vicioso, neuróloga con una alta especialidad en enfermedades del movimiento, en Parkinson, quien nos ha acompañado durante este día y de forma magistral nos ha edificado acerca de esta enfermedad y nos ha traído una luz en el camino, al final del camino, acerca de las terapias modernas que existen, incluyendo este procedimiento novedoso de estimulación que se hace a través de cirugía para mejorar los pacientes que califiquen con esta enfermedad. Así que gracias, doctora. En otra ocasión la vamos a invitar de nuevo para que esté con nosotros desarrollando otros temas que son de interés para toda la población que nos sigue. Gracias y gracias a ustedes por la atención que cada domingo nos dispensan en su programa Soluciones Médicas.